En este video vamos a hablar sobre análisis de funciones. Vamos a hacer un resumen sobre todos los temas que vimos y todas las cosas que podemos analizar de una función. Una función es una relación entre dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de llegadas. El conjunto de partida lo vamos a llamar dominio y el conjunto de llegada lo vamos a llamar codominio. Todos los elementos de codominio que tienen una relación con alguno de los elementos del dominio son los que llamamos imágenes. Bien, nuestro principal objetivo del análisis de las funciones es saber quién es el dominio de nuestra función. En primera instancia, nuestras funciones todas están definidas en el campo de los reales, puesto entonces que nuestro conjunto de dominio puede llegar a ser todos los reales y nuestra imagen serán todos los reales. Pero a veces, dependiendo de la expresión de la función, ese conjunto está restringido. Entonces vamos a analizar caso por caso cuáles son los conceptos a tener en cuenta para poder restringir el dominio de la función. Para el caso de las funciones polinómicas, no tienen restricciones dentro del campo de los reales. Por lo tanto, para una función polinómica, cualquier valor que tome x va a devolver un valor de la imagen. Por lo tanto, concluimos que cada vez que nos toque una función polinómica no hay que hacer una restricción en el dominio de la función. En las funciones exponenciales del tipo f de x k por a a la x más b, en este caso la x no tiene tampoco restricción dentro del campo de los reales. Para cualquier valor que tome x que pertenezca a los reales me va a devolver una imagen. En el caso de las funciones logarítmicas, el argumento del logaritmo no puede ser negativo ni cero. Por lo tanto, lo que tenemos que plantear es que el argumento sea mayor o igual que cero. Y ahí voy a poder sacar el conjunto de las x que satisfacen a mi función. Entonces, la restricción de dominio para el caso de las funciones logarítmicas va a quedar sujeto a todas las x tal que el argumento del logaritmo dé positivo. En el caso de las funciones racionales, aquellas funciones que son de la forma f de x igual a p de x sobre q de x y que p de x y q de x son dos polinomios, vamos a pedir que el polinomio que esté en el denominador sea distinto de cero. Por lo tanto, en la restricción en el dominio de una función racional, vamos a estar buscando todos aquellos valores de x tal que el denominador se haga cero. Y esos son los valores que tengo que excluir del dominio de la función. Las funciones homográficas son un caso particular de las funciones racionales, salvo que en este caso el polinomio del numerador y el del denominador son funciones lineales. En este caso vamos a también pedir que el denominador no se anule, o sea que no sea cero, y para eso vamos a restringir el dominio a todos los reales menos el término independiente de la función lineal que está en el denominador. Funciones trigonométricas, de las que tenemos en vista seno de x, coseno de x y tangente de x. Bien, en principio, para el seno de x y el coseno de x no existe ninguna restricción particular. Cualquier valor que yo le dé dentro del campo de los reales me va a devolver el valor del seno de un ángulo o del coseno. No así pasa con la tangente. Sabemos que la tangente de x es el seno sobre el coseno de x. Por lo tanto, la tangente no va a estar definida siempre que el coseno valga 0. O sea, para todos los ángulos o todos los valores de x tal que el coseno dé igual a 0, en ese no va a estar definida la tangente. Por lo tanto, resumiendo, seno, coseno no tienen restricciones y la tangente va a tener la restricción cuando el coseno del ángulo valga 0. En el caso de las funciones que tengan raíces, vamos a separar en dos: las raíces de índice par y las raíces de índice impar. Para el caso de las raíces de índice impar, el radicando no tiene restricciones, puesto que puedo calcular cualquier raíz. Pero para el caso de las raíces de índice par, voy a tener que pedir que el radicando sea mayor o igual que 0, puesto que en el campo de los reales no tengo la posibilidad de resolver una raíz de un número negativo. Hasta ahí hemos hecho un resumen de cada una de las consideraciones particulares de cada una de las funciones. Pero en la realidad aparecen una combinación de todo esto. Imaginemos una función que sea 2x cuadrado menos 3x más la raíz cuadrada de 2x menos 4 y todo eso sobre 3x más 2. Bien, nuestra primera condición será que tenemos una función donde
el denominador tiene que no ser 0. Por lo tanto, las restricciones del dominio vamos a buscar todos los x tal que 3x más 2 sea distinto de 0. La otra restricción que vamos a tomar en esta función será que el radicando de la raíz de índice par tiene que ser 0 o positivo. Entonces mi planteo va a ser 2x menos 4 mayor o igual que 0. De las dos condiciones que planteamos vamos a sacar un conjunto. Ese conjunto va a ser nuestro conjunto de dominio para esta función. Otras características para analizar de las funciones son el conjunto de 0, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de 0 corresponde a todos aquellos valores de x tal que la función valga 0. Vale decir entonces que cada vez que tenga una función y quiera encontrar el conjunto de ceros, voy a hacer f de x igual 0, resuelvo esa ecuación y me van a dar todos los valores donde la función vale 0. Para el caso del conjunto de positividad, voy a estar buscando todos los valores de la imagen de la función que sean positivas. La imagen de la función la voy a estar mirando sobre el eje de las y, el eje vertical, el eje de las ordenadas. Entonces, para encontrar el conjunto de positividad, voy a pedir que f de x sea mayor que 0. Planteo la inecuación, resuelvo y el conjunto que me da como solución de esa inecuación va a ser el conjunto de positividad. De la misma manera, para el conjunto de negatividad voy a pedir que la función sea negativa. Por lo tanto, el planteo será que f de x sea menor que 0. Resuelvo la inecuación y el conjunto que me da como resultado va a ser el conjunto de negatividad de la función. Importante y para corroborar, si conozco el dominio de la función y conozco el conjunto de positividad, negatividad y el conjunto de ceros, la suma de estos tres conjuntos tiene que dar el dominio de la función. Eso es algo a tener en cuenta cada vez que resuelvo un ejercicio y encuentro el dominio y el conjunto de positividad, negatividad y ceros. Esta comprobación permite saber que lo que tengo resuelto está bien resuelto. Bien, con esto podemos concluir en que si hacemos un pequeño gráfico de nuestra función, vamos a conocer dónde es que la función corta al eje x con el conjunto de ceros, y con los intervalos de positividad y negatividad vamos a saber cuándo la función está por encima del eje x o por debajo del eje x. Otro aspecto a analizar es el crecimiento o el decrecimiento de la función, que no tiene nada que ver con el intervalo de positividad y negatividad. A mí me gustaría saber si la función en determinado lugar está creciendo o está decreciendo. Para saber si una función está creciendo o decreciendo en un determinado lugar, basta con conocer cómo se comporta en ese lugar. La mejor aproximación de una función en un determinado punto es una función lineal, porque la función lineal es mucho más fácil de estudiar. Entonces, si recordamos un poco, si yo quisiera saber o obtener una recta tangente a un punto de una curva determinada, bastaba con conocer la derivada primera de la función en ese lugar. ¿Por qué? Porque la derivada primera de la función en ese lugar es la pendiente de la recta tangente a la función en ese lugar. Con el valor de la recta tangente podría conocer dos cosas. Primero, si la pendiente de la recta tangente es positiva, es porque es una recta creciente. Entonces voy a estar diciendo que la función está creciendo en ese valor de x, y para el caso de que la pendiente, la recta tangente, sea negativa, la recta tangente tendrá pendiente negativa y la función estará decreciendo en ese lugar. Para hacer ese análisis, entonces vamos a concluir en que si la derivada primera de la función es positiva, la función es creciente. Y si la derivada primera de la función es negativa, la función es decreciente. Con esto vamos a sacar dos intervalos. El intervalo de crecimiento de la función y el intervalo de decrecimiento de la función. Basta con resolver entonces la inecuación de f' de x mayor que 0 para
el intervalo de crecimiento, y f' de x menor que 0 para el intervalo de decrecimiento. Pero ¿qué pasa cuando la derivada primera de la función vale 0? Bien, la función no crece ni decrece. Y ahí estamos en dos situaciones posibles. Puede haber un cambio en el crecimiento, por ejemplo, una función viene decreciendo, o sea, su derivada primera es negativa, es 0, y después empieza a crecer, su derivada primera es positiva. En el lugar donde cambió de decrecer a crecer, hay un extremo, y en particular ese extremo es un mínimo, que dependiendo de la función era un mínimo local o un mínimo absoluto. Si la derivada primera es positiva y después se hace 0 y después la derivada primera es negativa, o sea, cuando pasó por 0 el valor de la derivada primera hubo un cambio en el signo, entonces en ese caso que está creciendo y decreciendo tendremos otro extremo que es un máximo, que dependiendo de la función puede ser un máximo local o un máximo absoluto. La otra cosa que nos puede pasar es que la función esté creciendo, la derivada primera valga 0 y después la derivada primera siga valiendo un valor positivo. En este caso la función no dejó de crecer, pero su derivada primera pasó por 0. En el 0 la función no crece ni decrece. En ese lugar la pendiente de la recta es 0 y la recta tangente es horizontal. Bien, del análisis de crecimiento y decrecimiento se desprende el análisis de los extremos de la función. Voy a tener extremos que pueden ser locales o absolutos. La diferencia entre los extremos locales y absolutos es que el absoluto, por ejemplo, el mínimo absoluto es el valor más chico de la imagen que tomó la función. No existe otro. Ahora, ¿puede haber mínimos locales? Sí, y el mínimo local es el valor mínimo en un intervalo chiquito, en un entorno reducido cerca de un punto. Vale decir que si yo creo que en x igual a hay un extremo local, analizo en las cercanías del valor de a, y si no existe otro valor más chico de la imagen en ese entorno, es porque eso es un extremo local. Y puede haber mínimo local o puede haber máximo local. Los extremos, tanto los locales como los absolutos, los vemos reflejados cuando la función no crece ni decrece, porque es un cambio en el crecimiento desde que está decreciendo y empieza a crecer a donde está creciendo y empieza a decrecer. Entonces, posibles candidatos para encontrar un extremo son cuando los valores de x, cuando la derivada primera de la función vale 0. No es una condición suficiente decir que si la derivada primera de la función vale 0 tengo un extremo, porque puede pasar de que la función no cambie su crecimiento cuando la derivada primera valga 0, en el caso de que esté creciendo, valga 0 y siga creciendo. Entonces, en el planteo de extremos, mis candidatos a ser extremos son todos aquellos valores de x tal que la derivada primera de la función valga 0. Una vez que tengo eso, mis candidatos los voy a someter junto con el teorema de Bolzano a un análisis de cómo se comporta la función un poco más hacia la derecha y un poco más hacia la izquierda de las x para saber si hubo o no un cambio en el crecimiento, y ahí voy a poder decidir si eso es un extremo o no. La otra manera es analizarlo analíticamente con el conjunto o el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Si yo conozco que en ese intervalo la función nunca dejó de crecer y tengo un valor que es candidato a extremo, pero siempre estuvo creciendo, entonces eso no es extremo. Ahora, si tengo un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento y justo en el borde tengo un posible extremo, bueno, eso es o un mínimo o un máximo local, o absoluto dependiendo de la función. Hablemos de asíntotas. En caso particular de dos: asíntota vertical, asíntota horizontal. Las asíntotas verticales son aquellas del tipo de x igual a, donde a es un valor que no pertenece al dominio de la función. Para el caso de las asíntotas horizontales, y igual b, b no pertenece a la imagen de la función.
Las asíntotas verticales son rectas verticales y las asíntotas horizontales son rectas horizontales. Bien, entonces, para calcular asíntotas verticales, voy a tener que encontrar primero cuáles son mis candidatos a asíntotas verticales. Todos los candidatos son aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, voy a mirar el dominio de la función y voy a sacar esos candidatos. Otros candidatos a asíntotas verticales son aquellos valores del extremo del intervalo de dominio. Por ejemplo, si una función está definida no en un intervalo infinito como fue de todos los números reales, sino que está definida en el intervalo 1, 4, bien, si 1 y 4 no están incluidos en el intervalo, o sea, están entre paréntesis, esos dos valores son candidatos a asíntotas verticales. Conocidos mis candidatos, necesito evaluar el límite cuando la x tiende a ese valor de f de x. Si ese límite da infinito, ya sea por izquierda, por derecha o ambos, voy a estar en presencia de una asíntota vertical. Aclaremos que si los dos límites laterales existen y valen distinto, estaría en presencia de otra cosa distinta, que hablemos después más tarde de continuidad, pero no hay asíntota vertical porque los límites laterales existen. En conclusión, cuando quiera sacar asíntotas verticales, lo primero que voy a tener que mirar es quiénes son los valores que están excluidos del dominio. Esos valores son mis posibles candidatos. Entonces evalúo el límite cuando la x tiende a esos candidatos y ahí concluyo de que si son o no asíntotas verticales de la función. Asíntota horizontal. La asíntota horizontal habíamos dicho que era una línea recta horizontal y del tipo y igual b. Entonces, para este caso, la función, cuando tiende a un número muy grande o tiende a un número muy chico, o sea, a más infinito o a menos infinito, se acerca a un valor, pero nunca llega a tocarlo. Por eso es una asíntota. Entonces, para encontrar asíntotas, basta con calcular el límite de f de x cuando la x tiende a infinito, a más infinito y a menos infinito. Si ese límite me da un valor L perteneciente al número a los reales, entonces voy a decir que hay asíntota horizontal en ese valor L. Ahora, si ese límite me da infinito, es porque no hay asíntota horizontal de la función. Puede existir una función que no tenga asíntotas, puede existir una función que tenga una o dos asíntotas horizontales, y puede existir la función que tenga varias asíntotas verticales o la combinación de todos esos casos. Por eso es muy importante analizar las asíntotas de una función para saber cómo es su forma. Dada una función f de x y tengo dos valores en las abscisas a y b, donde b es mayor que a, puedo encontrar los valores de f de a y f de b. Si se da que f de a es menor que f de b, entonces de estos lugares la función sin duda crece. El problema es encontrar si la forma es de esta manera, que es una posibilidad, o si la forma es de esta manera. Es importante saber de qué forma la función crece y decrece para poder terminar de hacer un buen análisis de la misma. La forma en que la función crece o decrece viene dada por la curva, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Y ese dato nos lo va a brindar la derivada segunda de la función. Habíamos visto que con la derivada primera de la función obteníamos si crecía o decrecía. Bien, con la derivada segunda de la función vamos a obtener o vamos a conocer si la función crece o se mueve cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Siempre que la derivada segunda de la función sea mayor que 0, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Y siempre que la derivada segunda de la función sea menor que 0, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa cuando la derivada segunda de la función vale 0? Bien, en esos casos tenemos nuestros candidatos para lo que se llaman puntos de inflexión. Hay un punto de inflexión siempre que la concavidad cambie. Por lo tanto, si yo tengo un punto de inflexión es porque analicé la derivada segunda en 0, ese es mi candidato, y miro hacia la izquierda y hacia la derecha de la función y puedo llegar a decir si venía cóncava hacia arriba y
se fue cóncava hacia abajo, entonces podría decir que ahí hubo un cambio de concavidad y concluir que hay un punto de inflexión. Bien, entonces, si yo quisiera encontrar el intervalo de concavidad hacia arriba de una función, basta con plantear que f' segunda sea mayor que 0 y ahí voy a encontrar, resolviendo esa inecuación, el conjunto o el intervalo de concavidad hacia arriba. Para el caso de concavidad hacia abajo, voy a plantear que f' segunda de x sea menor que 0 y ahí voy a encontrar el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Si consigo encontrar los valores de f' segunda de x igual 0, voy a estar encontrando los candidatos a puntos de inflexión. Que la derivada segunda no exista o valga 0 no implica de que eso sea un punto de inflexión. Puede haber un cambio de concavidad, por ejemplo en una asíntota vertical donde la función es cóncava hacia un lado, viene la asíntota y la función es cóncava hacia el otro, entonces no hay un punto de inflexión, hay una asíntota. Entonces no es condición suficiente que la derivada segunda sea 0 para concluir que ahí hay un punto de inflexión. Tengo que analizar qué le pasaba a la función antes del valor, donde tengo el posible punto de inflexión, y después del valor. Si noto un cambio en la concavidad es porque ahí hay un punto de inflexión. De otra forma no puedo decir que eso es un punto de inflexión. Bien, hasta acá todo esto fue un resumen conceptual de todos los temas que podemos analizar acerca de una función. En los próximos videos vamos a ir viendo algunos ejercicios prácticos para poder ir aplicando todo eso que dijimos y todo eso que venimos viendo en el material anterior.